continuamos con nuestro proyecto de Vue, haciendo algunos cambios a los componentes que estuvimos modificando durante el video anterior, el cual nos permitía traer la temperatura actual de una ubicación en específico a través de un API. Lo que nos quedó pendiente del video anterior es hacer que la temperatura que se muestre en nuestro componente sea la temperatura actual, ya que la que estamos mostrando es la temperatura de cierta hora del día, que no es la que corresponde con la hora que actualmente tenemos en nuestra ubicación geográfica. Lo que vamos a hacer es empezar modificando nuestro componente header, y esta parte que dice la temperatura actual es, lo voy a cortar y lo voy a cambiar simplemente por el componente weather de esta forma. Y luego en el componente weather voy a pegar lo que he cortado, borrando esta etiqueta que aquí no corresponde y pegando la impresión de la temperatura en este lugar. Esto no debería generar ningún cambio en la vista. Es más, si volvemos, aquí nos está trayendo la temperatura correctamente desde la API. Vamos a ir a la documentación de la API y vamos a hacer algunos de los cambios que necesitamos para poder traer la temperatura exacta de este momento del día. Lo primero entonces es cambiar nuestro time zone a la detección automática. Luego de eso vamos a buscar nuestra localización, que en este caso es la de Santiago. Acá se cambiaron los valores de las coordenadas para nuestra ubicación. Luego vamos a cambiar la cantidad de días que queremos traer en nuestra consulta. En este caso solamente vamos a traer un día. Y luego desmarcamos este check de temperatura que nos aparece en esta sección, que nos va a traer variables del clima por cada hora. Tenemos que bajar a la sección que nos trae variables del clima, pero en la actualidad. Entonces aquí marcamos la temperatura. Y luego vamos a la parte donde se nos genera el link y lo abrimos en una nueva pestaña. Ahora este link nos está trayendo solamente la temperatura actual. Nos está diciendo que siendo las 12:15 de este día, en este momento hay 23 grados en la ubicación que le hemos indicado. Entonces con este link generado vamos a copiarlo y lo vamos a pegar en nuestro proyecto de Vue. Vamos al Visual Studio Code y vamos a cerrar las pestañas que no estoy utilizando en este momento, y voy a ir al Get Weather, que es el archivo que nos permite realizar la consulta a la API. Entonces tomo este link, que es el que utilizamos en el video anterior, y lo reemplazo por el link nuevo. Ahora si vuelvo al proyecto de Vue en el navegador, veremos que si actualizamos nos trae un 0. ¿Por qué nos está trayendo un 0 cuando aquí dice que la temperatura es 23? Es porque ahora tenemos que hacer un nuevo recorrido en el JSON que nos entrega. En este caso tenemos que entrar a current y luego a temperatura, por lo cual hacemos esa modificación en nuestro proyecto de Vue. Aquí donde estamos recorriendo la respuesta, cambiamos esto a current. Y si vamos al proyecto de Vue,
no veremos nada. ¿Por qué no vamos a ver nada? Porque recordemos que en el formato de respuesta anterior la temperatura venía en formato de arreglo porque eran varias temperaturas. En este caso es una sola, por lo cual tenemos que quitar esta navegación al arreglo en el índice 0 de esta forma. Y si volvemos al proyecto, ahora sí nos dice que la temperatura es de 23. Voy a ir al componente donde estoy imprimiendo nuestra temperatura y voy a agregar, luego de la impresión, el símbolo de grados Celsius. Lo que vamos a hacer a continuación es un pequeño repaso de lo que ya hemos hecho anteriormente en nuestro curso de Vue. Y este repaso tiene que ver con las variables reactivas, pero también nos va a servir para aprender nuevos conceptos de Vue que no hemos visto hasta ahora. Vamos a ir al archivo del módulo principal, de nuestra vista principal de nuestro proyecto, llamado main Vue, el cual se encuentra en la carpeta Views dentro de la carpeta src. Dentro de esta mainView.view vamos a crear una variable reactiva. Eso ya lo sabemos hacer. Lo hacemos con import Jades ref from view. De esta forma importamos a la función ref de Vue, que nos permite crear un objeto que transformará una variable en una variable reactiva. Ya lo vimos en los primeros capítulos. Esta variable se va a llamar simplemente texto, que va a ser igual a una ref que va a partir en vacío. Ahora, dentro de nuestra vista, es decir, en el template, vamos a agregar dentro de nuestro contenedor de clase content un nuevo input que va a ser del tipo texto y que va a tener una vModel que va a almacenar, ¿cierto?, nuestra variable texto. Recordemos que esto nos permite guardar justo aquí, justo en esta variable reactiva, lo que estemos escribiendo en texto. Esto es permitido gracias a esta directiva de Vue llamada vModel. Y si imprimimos texto con doble llave, por supuesto, y vamos a nuestro proyecto, vamos a ver que el input me quedó debajo del header. Voy a ir al archivo del header que está en nuestros components y el archivo header. Voy a aprovechar de dar aquí un pequeño atajo que tiene Visual Studio Code junto con la extensión de Vue, que nos permite acceder a los archivos componentes rápidamente haciendo clic en una etiqueta de este que tengamos agregado en otro componente. Por ejemplo, yo quiero acceder al header y si le hago control clic, automáticamente se abre en una nueva pestaña el archivo que comprenda este componente, que es el mismo que tenemos acá. Header, le vamos a quitar la posición en fixed por ahora. Y ahí sí. Y el input que creamos, que es este de aquí, y que está llenando los datos de esta variable reactiva y la estamos imprimiendo, debería generar que si yo escribo algo, se imprima automáticamente aquí. Eso ya lo sabemos, ya lo hicimos en clases anteriores. Pero lo nuevo que les quería mostrar, que no hemos tratado hasta ahora, es el tema de los componentes padres y componentes hijos. Cuando nosotros tenemos un componente que en su interior tiene otros componentes, como es en el caso de esta mainView.view, y que tiene en su interior
estos componentes como el header, el sidebar y también los componentes que se ejecutan a través de la router view. También vimos cómo hacer eso en clases anteriores. Bueno, cuando hablamos de aquello, estamos hablando de un componente padre, es decir, un componente que tiene componentes en su interior. ¿Y por qué se llaman así componentes padres? Porque al tener componentes en su interior, estos componentes que están dentro de él pasan a llamarse componentes hijos. Es decir, el main view tiene un componente hijo llamado header. Header a su vez también es un padre. ¿Por qué? Porque aparte de ser un hijo del main view, es un componente padre de weather. Y weather es un componente hijo del header. ¿Cuál es la idea de este ejemplo? Es mostrar cómo enviarle propiedades, o en este caso variables reactivas, de un componente padre a un componente hijo. Nosotros ya lo hemos hecho. Lo hicimos a través de la implementación de Storf de Piña. Lo hicimos tanto con el header y su componente hijo weather que tenemos por acá, pasándole la temperatura, o lo hicimos con sidebar, que también tiene un store al cual le consultan el nombre y el email, ¿cierto? Cosa que se llena a través de este componente llamado registrar. De esta forma. Pero ¿qué pasa si nuestra aplicación de Vue no tiene piña? Entonces vamos a importar una nueva función de Vue que se llama defineProps. defineProp nos va a permitir definir propiedades que podemos recibir desde un componente padre. Por ejemplo, podemos recibir el mensaje que estamos escribiendo en el componente padre e imprimirlo en este componente hijo. Entonces yo voy a definir propiedades de la siguiente forma. Voy a crear una variable que se va a llamar props, y esto va a ser igual a un defineProps y defineProps está esperando un arreglo con las propiedades. En este caso yo voy a definir una sola que se va a llamar mensaje. Así de fácil. Pero antes de esto, si no me equivoco, esto tiene que ser entre comillas. De esta forma. Ahora yo tengo que guardar lo que venga en el mensaje, que va a venir desde el componente padre hacia este componente hijo, en una variable reactiva. Para aquello, llamo a ref. Y con ref creo una nueva variable que se va a llamar mensaje igualmente, que va a ser igual, vamos a ponerle mensaje recibido para no confundirnos, y esto va a ser igual a nuestro props, que se va a llamar de esta forma. Vue va a buscar el índice llamado mensaje de esta definición de propiedades que pusimos en este arreglo, y esto lo tenemos que guardar, como dije anteriormente, en una variable reactiva. Y de esta forma el mensaje recibido lo podemos imprimir antes de que muestre la temperatura. Mensaje recibido. Así. De esta forma ya hemos definido las propiedades que va a tener este componente hijo, y que son las que puede utilizar el componente padre para enviar cosas, para enviar variables, arreglos, objetos, etc. Nosotros estamos intentando recibir un mensaje. Entonces queremos que este mensaje que se lo va a enviar este componente padre se imprima en este lugar de aquí. Si vamos al componente padre,
donde está el componente hijo header, simplemente tenemos que llamar al nombre de la propiedad. En este caso se llama mensaje. Y esto lo vamos a trabajar como que fuese una directiva de Vue. Y a mensaje le vamos a pasar el mensaje. Si yo escribo texto directamente, no va a funcionar pasar la variable texto. ¿Por qué? Porque mensaje está esperando que reciba algo, y en este algo, en este momento Vue está entendiendo que es una cadena de texto. Si voy al proyecto y lo actualizo, veremos que en el header aparece texto hola, que fue lo que escribí aquí. Es decir, este componente padre ya está logrando enviar cosas al componente hijo a través de esta propiedad que hemos creado y que hemos recibido con esta definición y que lo estamos imprimiendo aquí. Pero como yo le digo, envíame la variable de texto. Para aquello, simplemente a la palabra mensaje le ponemos un 2 puntos. Luego de poner este 2 puntos, ya si se fijan, el mismo IDE entiende que lo que estamos enviando aquí es una propiedad, pero como una variable. Si vamos a el navegador y actualizamos, ya no vemos nada. Y escribimos hola, tampoco lo vemos. ¿Por qué? ¿Por qué no se muestra al cambiar? Porque esta variable texto es reactiva dentro de este contexto, pero no dentro de este otro. Solo dijimos que mensaje recibido sí es una variable reactiva, pero en este contexto la propiedad mensaje no lo es. Aquí podemos utilizar nuevamente a watch. Entonces aquí vamos a crear una función de watch que va a estar atento a los cambios de las props, pero en este caso exclusivamente al cambio en, y vamos a decir que cuando haya un nuevo cambio se guarde en un new value, que es un parámetro que necesitamos para esta función que va a ejecutar la actualización del mensaje recibido. De esta forma. Entonces ahora si volvemos a nuestro proyecto, actualizamos y empezamos a escribir mensajes, ya podemos ver los cambios reflejados. No olvidemos hacer commit a nuestros cambios. Vamos a la aplicación SourceTree. Les dejo la tarea para la casa.